Como bien decías, Gabriel, vamos a tratar de ver cuál es esta línea divisoria que puede llegar a ser que sea diferente una descompensación conductual o un problema de conducta, vamos a decir, en un paciente, con un niño, en un joven, en un adolescente con síndrome de Asperger, de el resto de la población. Estos son los títulos por los que vamos a pasar. La supuesta vulnerabilidad del trastorno de Asperger, qué es una crisis adolescente, qué es la adolescencia complicada, qué comorbilidades del Asperger pueden aparecer o exacerbarse, los problemas que suelen mejorar en esta etapa de la vida, los trastornos psicopatológicos que sí realmente son trastornos y qué tratamientos psicoterapéuticos y farmacológicos podríamos recomendar para esos trastornos. ¿Ser portador del síndrome de Asperger implica alguna vulnerabilidad llegado el momento de la adolescencia? Bueno, yo creo que sí, que existen algunas cuestiones que pueden aumentar la vulnerabilidad y vamos a hacer un rápido repaso de estas cuestiones. La dificultad para interactuar con otros justamente en una etapa de la vida donde es imprescindible relacionarse con los pares. Todos sabemos que en el proceso adolescente una de las tareas a cumplir es el relacionarse e identificarse con los pares. Entonces, para alguien que tiene dificultad para interactuar con otros, puede que esto se transforme en un desafío. La dificultad para empatizar con esos otros, o sea, para captar los sentimientos, las intenciones de esos otros. Estamos hablando de los pares en este momento. Falta de interés por momentos para interactuar con los otros chicos. El desconocimiento de ciertos códigos sociales que se hacen fundamentales. Ustedes vieron que los adolescentes tienen una cantidad de códigos, tanto en los modismos, en la vestimenta, en... ¿no? ¿La funca? Que son como las condiciones de pertenencia al grupo adolescente. Entonces, para alguien que le cuesta la lectura de los códigos sociales, seguramente va a estar en algo dificultada. Tener a veces comportamientos que son inapropiados a la situación, y esto, visto desde el grupo de pares, a veces puede ser difícil entonces la incorporación. Tener peculiaridades en el habla y el lenguaje, y a veces una comprensión literal de lo que el otro está manifestando. Tener restricción de los intereses, lo que en esta etapa en realidad es un desafío porque los intereses son novedosos. Cuando alguien ingresa en la adolescencia va a tener que hacer un cambio de intereses, va a tener que empezar a incorporar otras temáticas, va a tener que empezar a incorporar otras actividades recreativas. Entonces, de pronto, un adolescente con síndrome de Asperger que está acostumbrado a manejarse con un repertorio restringido de intereses, le va a costar hacer este movimiento. Tener imposición a otro de sus propias rutinas, la inflexibilidad, esa rigidez que los caracteriza, ser conscientes de estar en una situación de diferencia de los otros, lo cual inhibe el contacto con el grupo de pares. La impulsividad, que hace que a veces reaccionen de manera desmedida. El no poder hacer lecturas de doble sentido o entrelineado, que son tan comunes en los códigos de los adolescentes, y la torpeza motora, que podría ser un impedimento para participar en actividades deportivas. ¿Qué es lo propio de la crisis adolescente en general y que podríamos ver cómo influye en estos casos? La rebeldía. ¿Se ve la rebeldía? Sí, va a haber rebeldía y va a haber explosiones de ira que a veces son muy llamativas, explosiones que acompañadas de llanto, explosiones acompañadas de romper cosas, explosiones de ira ante situaciones que provocan desborde. Como dijimos, la crisis adolescente impone la necesidad de identificarse con los pares, entonces un desafío por demás excesivo. El asimilar los cambios físicos, tanto los propios como los ajenos. Si hay algo
que es desestructurante de la etapa adolescente son los cambios físicos. Y piensen que si cualquiera de nosotros un día tiene, no sé, la cara hinchada porque está con un problema en una muela y se mira en el espejo y siente cierta extrañeza de ver esa cara que no es la misma de todos los días, el adolescente todos los días, de pronto durante un año, durante meses, ve una persona distinta en el espejo. Sobre todo el adolescente varón que crece de manera tan vertiginosa, tiene que incorporar una cantidad de cambios físicos que son verdaderamente desconcertantes. El cuerpo les queda grande. Ustedes vieron que los adolescentes son torpes, se llevan las cosas por delante. ¿Por qué? Porque les cuesta incorporar ese nuevo esquema corporal. La cara cambia mucho las facciones. Parecería que el adolescente crece de manera disarmónica y entonces de pronto la nariz crece más y pasan por una etapa de la vida en que son muchísimo más feos por esa disarmonía. Entonces piensen cómo sería para estos chicos que les cuesta incorporar cualquier cambio, incorporar los cambios de su propia fisonomía y además incorporar los cambios de sus amigos. De pronto su grupo de compañeros de colegio también cambia. De diciembre, que dejaron de ir al colegio, a marzo va y se encuentra con un grupo de chicos completamente modificados. Hay un ruido de... No. Tengo alucinaciones. Se encuentra con un grupo de chicos que de pronto lucen diferente y esos cambios son muy difíciles de incorporar. La necesidad de decodificar las sensaciones y los impulsos que produce la irrupción de las hormonas sexuales en el cuerpo. Ustedes todos fueron adolescentes y saben perfectamente que algo muy importante que ocurre en la adolescencia es que uno empieza a tener sensaciones inéditas, le empiezan a pasar cosas y empieza a tener impulsos y necesidades a las cuales les tiene que atribuir un significado. Son cosas que antes no pasaban y que hay que incorporar como novedad en la vida. Y me parece que los chicos con síndrome de Asperger tienen una madurez biológica anterior a la madurez psicológica de la adolescencia, porque la madurez biológica va a ocurrir según una cronología natural. De pronto las hormonas aparecen los caracteres sexuales secundarios, empieza como a producirse todos estos cambios traídos por la madurez de la sexualidad y mentalmente todavía el chico no está preparado para esto. Quiere decir que todas estas sensaciones e impulsos nuevos va a tardar en incorporarlas, en darles un sentido y mientras tanto van a ser muy confusas y muy desestructurantes. También todos los adolescentes tienen una cierta tendencia a no querer bañarse, no querer lavarse los dientes, no querer peinarse. Esto suele ser una lucha para la familia y también le pasa a los chicos con síndrome de Asperger, excepto algunos que en su repertorio de síntomas obsesivos tengan síntomas relacionados con la higiene, pero si no, también pasan por estos momentos en donde se resisten a los hábitos de higiene. Van a tener cambios de humor. Todos los adolescentes son muy contradictorios. Los adolescentes de pronto quieren ser independientes y se muestran como personas muy omnipotentes y muy autónomas y a lo mejor al día siguiente están queriendo dormir en la habitación de los padres porque algo les produjo ansiedad. De pronto son muy altruistas y se meten en cuestiones de ideales y de causas y de pronto son los más egocéntricos del mundo. Bueno, esto que es parte del proceso adolescente de cualquier chico, también le va a pasar a los chicos con síndrome de Asperger. Hay una afectación de la autoestima, por eso mismo que yo decía, en realidad los cambios corporales no los hacen sentirse más lindos, los hacen sentirse más feos, es inseguro. Hasta ahora se manejaban con una apariencia y con unos vínculos conocidos, digamos, los padres los trataban de una forma como se trata a los niños. De pronto los padres los empiezan a tratar distinto y esto genera también como mucha inseguridad y confusión y afecta la autoestima. Ya no se sabe si esto es producto del cambio adolescente o es que uno está mal por algo, está fallando en algo.
o se hizo menos querible de algún modo. Los adolescentes tienen cierta tendencia al tener alteraciones del ritmo nictameral. ¿Qué quiere decir esto? Duermen de día y están despiertos de noche. A veces están despiertos de noche por causas conocidas, chatean, por ejemplo, están pegados a la computadora. Pero en general, aunque no estuviera la computadora de por medio, porque en la época que yo era adolescente no existía la computadora, y sin embargo también me acuerdo que todos teníamos estos cambios del ritmo nictameral. El adolescente es como mucho más noctámbulo y después tiene que compensar durmiendo de día y causando cierta extrañeza a las rutinas familiares. Y también, bueno, las actitudes contradictorias ya las mencionamos. ¿A qué llamaría yo las complicaciones de la adolescencia? Bueno, la adolescencia a veces trae problemas de relación paterno-filial. Esta situación que no solamente es novedosa para el propio adolescente, sino que también es novedosa para los padres, genera muchos conflictos. El adolescente necesita independizarse, necesita cobrar autonomía, y a los padres de un chico que tiene algún problema les cuesta mucho dejarlo crecer y autonomizar. Todos sabemos lo que es la sobreprotección, y la sobreprotección es casi la regla en estos casos. Todos los papás que tienen conciencia de que sus hijos tienen algún problema tienden a la sobreprotección, y la sobreprotección no deja de ser una complicación cuando se inicia el proceso adolescente, porque el adolescente va a tratar de ganar independencia y a los padres les va a costar mucho soltarlo. A veces hay problemas de relación con pares, porque además el adolescente con síndrome de Asperger puede ser a veces víctima de burlas, lo gastan, digamos, justamente a veces su falla en comprender algunas situaciones, en no poder leer el entrelineado, en quedarse con esa interpretación literal, hace que los compañeros en un colegio por ahí aprovechen esta situación, esta diferencia, para cargarlos, para decir cosas y provocar su enojo, a veces directamente para situaciones de bullying, o sea, de abuso. Y esto genera gran sufrimiento, porque por supuesto que los chicos se dan cuenta de esto. Y los problemas académicos habituales se hacen seguramente mayores en todo lo que tiene que ver con no querer hacer las cosas. Sabemos que el adolescente es un poco más vago que los chicos y hace menos caso, y entonces las dificultades además de la secundaria. La secundaria impone cambios, la secundaria implica ir a un colegio donde los profesores ya no son 1 o 2 maestras, son 10 profesores de 10 maestras distintas, de 10 materias distintas. Y si sabemos que a los jóvenes con Asperger les cuestan los cambios, estos cambios son una exigencia cotidiana en el ámbito escolar, porque se van a tener que adaptar a 10 docentes con diferentes características, y por ahí distintas rutinas escolares muy diferentes a las que venían trayendo del primario. Aparecen también ciertos problemas de identidad en cuanto a que es muy difícil saber quién soy, a dónde voy, qué quiero ser, y por supuesto que los chicos que son como demasiado perfeccionistas o demasiado moralistas, que es parte de las manifestaciones de inflexibilidad que tienen, también van a desentonar un poco con el entorno. La adolescencia justamente es una etapa donde se derriban muchas normas, entonces el ser demasiado perfeccionista, el ser demasiado estricto, va a desentonar con el entorno de pares. Y a veces una situación de verdadero duelo respecto de estos cambios físicos y de cambios de relación con el entorno, que hay que hacer un distingo con la situación de depresión, que tiene algunas diferencias. Por otro lado, en la adolescencia puede haber una aparición o una exacerbación de las comorbilidades habituales del síndrome de Asperger. ¿Cuáles son? De hecho, los síntomas de ansiedad. Aparecen cuadros de ansiedad generalizada, con preocupación absolutamente por todo o por ciertos temas, y a veces conductas fóbicas respecto a, por ejemplo, conductas de fobia escolar, y sobre todo el agravamiento de los síntomas obsesivos.
el agravamiento de los síntomas obsesivos pueden llegar a constituir un cuadro de trastorno obsesivo-compulsivo en todas sus dimensiones, con muchísimos rituales, con muchísimas compulsiones o ritualización del pensamiento, con dificultad para tomar decisiones. Y por supuesto, la dificultad en el control de los impulsos también puede dar lugar a problemas, ya sea en la alimentación o a agresividad. Agresividad con los otros, sobre todo, heteroagresividad. Justamente el ser blanco de algunas hostilidades del entorno por esta situación de verse diferentes, también los hace reaccionar de manera hiperagresiva, y esto a veces se convierte en un motivo de consulta porque esas reacciones agresivas desmedidas en general son poco toleradas en el ámbito escolar. Entonces, la agresividad, a veces el tema distimia o depresión. ¿Qué sería esto? La distimia en realidad es un proceso más crónico. Sería el adolescente que tiene afectada su autoestima, el chico que todo el tiempo se siente menos que los demás, tiene poca esperanza de mejorar su situación en el futuro, puede tener cierta fatigabilidad, puede tener tendencia a comer menos o a dormir menos o a dormir más o a comer más, porque estas variaciones se dan en más o en menos. Pero en cambio en la depresión todo esto es muchísimo más ruidoso. El chico que está verdaderamente deprimido probablemente esté muy inhibido, se quiera quedar en la cama, a veces duerme en gran parte del día, no por esta alteración del ritmo, sino como una manera de escaparse, y puede tener manifestaciones de deseo de muerte, o de decir constantemente: si yo me muriera mejor, si yo me muero les resuelvo el problema a ustedes. Tienden a culparse de todas las dificultades que puede llegar a causar en el ámbito familiar, y esto es algo que merece ser atendido, porque la depresión en esta etapa no es algo menor, sobre todo por esto que les acabo de decir, por la ideación de muerte, que en general hay como un mito de que las personas que hablan de la muerte en realidad no son capaces de hacer nada, no son capaces de matarse, y esto es un mito, es una tontera, porque las personas que hablan de matarse a veces están pensando en matarse, y entonces se debe tomar siempre en serio cuando un chico habla de morirse o de matarse. Esta creencia popular del que que el que habla de matarse en realidad nunca lo llevaría a cabo es una creencia errónea, porque todas las personas que han cometido algún tipo de intento o han tenido o se han infligido algún tipo de heridas buscando lastimarse, castigarse, en general siempre han hablado de eso previamente, y por ahí se subestimó sus comentarios. Entonces es bastante importante estar atentos a cualquier manifestación de depresión. Piensen que los chicos con síndrome de Asperger tienen mucha conciencia de sus diferencias y tienen a veces muchas ganas de relacionarse con otros chicos, pero se encuentran con todos sus impedimentos, y esto se transforma en una tendencia a la depresión. Y esta tendencia a la depresión puede ser peor si además hay como cierta tendencia familiar a la depresión, cierta inclinación. Por eso también es muy importante saber si en la familia hay antecedentes de trastornos del estado de ánimo, porque si los hay que estar como más atentos, cierta tendencia a la depresión que nosotros llamamos endógena. Pero en realidad, en general, esta depresión es reactiva, y es reactiva a las situaciones que estamos mencionando, a esa desadecuación, a esa conciencia de las diferencias y a las frustraciones que implica el tratar de vincularse con otros y no encontrar el modo. A veces aparece cierta ideación suspicaz, cierta ideación paranoide. ¿Qué quiere decir esto? Todos me quieren jorobar, todos los chicos me odian, nadie me acepta en su grupo. Y esta ideación, bueno, de pronto es puramente ideas erróneas. Uno lo podría tomar simplemente como una ideación errónea, pero a veces empeora y puede dar pie a algún tipo de ideación de orden más psicótico, con
establecimiento de delirios, por ahí creer en ciertas confabulaciones, en cierta tendencia del grupo a excluirlo o a generarle algún tipo de perjuicio. ¿Qué problemas suelen mejorar con la adolescencia? Bueno, lo que dijimos antes, hay mayor conciencia de las dificultades e interés por superarlas, lo cual hace muchísimo más trabajable en el ámbito psicoterapéutico esas dificultades. Mejora los trastornos por déficit de atención con hiperactividad y mejora el negativismo desafiante. Estos son, en realidad, no es el 100% que mejora, pero la mayoría de los chicos tienen mejorías importantes. Por ejemplo, los chicos que tienen trastorno por déficit de atención y tienen cierto requerimiento de medicación, a veces es notorio como en la adolescencia, alrededor de los 15, 16, no les estoy diciendo a los 12, 15, 16, 17 años, o sea, cuando se va completando el proceso biológico adolescente y uno por ahí interrumpe la medicación para el trastorno por déficit de atención, se va dando cuenta que cada vez la necesita menos, que puede incorporarla en menor dosis o que incluso puede llegar a no incorporarla, que de hecho es una práctica necesaria a esta altura, cada tanto suspender la medicación y comprobar si todavía sigue siendo necesaria. Y también mejora entonces el negativismo desafiante que suele presentarse. ¿Cuáles son los trastornos psicopatológicos por los cuales suelen consultarnos y que requieren tratamiento farmacológico sobre todo? Bueno, cuando el trastorno obsesivo compulsivo tiene síntomas muy pesados y produce demasiado impacto en la vida cotidiana o en la relación con otros, hay que considerar seriamente la medicación, porque por más que haya una muy buena psicoterapia, al psicoterapeuta le va a costar mucho trabajar si el paciente no está recibiendo medicación. Entonces el trastorno obsesivo compulsivo con un repertorio muy florido de síntomas y que produce demasiadas interferencias en la vida cotidiana o en las relaciones con otros, merece tratamiento farmacológico. Por supuesto también la aparición de ideación psicótica. Y existe también la posibilidad, de hecho, existe una prevalencia mayor que en la población general a presentar síntomas de trastorno bipolar. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces aparecen síntomas de hipomanía, o sea que el chico puede estar eufórico, verborrágico, erotizado, implicarse en actividades con cierto nivel de riesgo. Cuando uno habla, en realidad va de la mano de pensamientos igual de culpa, de ruina y por supuesto ideación de muerte. Y esto es a lo que hay que estar más atentos y lo más preocupante. ¿Qué tratamientos? En realidad hablar de tratamientos va a depender de cuál es el motivo de consulta y de cuál es el síntoma que más perturbación de su vida y de su calidad de vida produce, pero en general los tratamientos recomendados, en mi caso que soy psiquiatra, es derivar al paciente a psicoterapia y que esa psicoterapia siempre implique una etapa de psicoeducación. ¿Qué quiere decir? Hay que trabajar con el propio adolescente para que conozca y entienda qué es lo que le pasa, por qué le pasa, cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas y pueda lidiar con ellas. Por supuesto, psicoeducación a la familia para que la familia también esté al tanto del problema, con qué problema se enfrenta, qué es lo que podrían pensar para solucionarlo y qué les podría pasar a ellos como familia. En el caso de que se indique una terapia individual de corte cognitivo-comportamental, a veces entrenamiento en habilidades sociales, esto puede ser fundamental en esta etapa, y a veces es necesaria la terapia familiar. Yo siempre digo que en la terapia familiar ocurre un fenómeno muy importante que queda fuera de los otros recursos terapéuticos, que es la inclusión de los hermanos. En la terapia individual donde se trabaja con el propio paciente o en la terapia con padres, sin duda se pueden manejar muchos temas, pero cuando uno incluye hermanos, los hermanos hacen un aporte maravilloso, porque los hermanos son capaces de hacer notar a los padres cosas que los padres no notan en el día a día. Los hermanos son observadores privilegiados, sobre todo de la relación entre los padres y ese hijo.
Entonces, una terapia donde estén incluidos los hermanos, sobre todo si los hermanos tienen necesidad y voluntad de participar, puede hacer aportes valiosísimos. Y por otro lado, a los hermanos también les es muy importante entender por qué los papás son así con ese hijo y que esto no es producto de una preferencia o una injusticia, sino que los papás tienen un sentido en hacer lo que hacen. Con respecto a los tratamientos farmacológicos, también hablar en general de tratamientos farmacológicos, bueno, hay muchos fármacos que se usan y van a depender del síntoma del cual nos queremos ocupar, pero en general se usan los antipsicóticos, y yo quiero en esto hacer una aclaración, que los antipsicóticos se llaman antipsicóticos, pero no son medicación pura y exclusivamente destinada a los síntomas psicóticos. Los antipsicóticos son la medicación de primera elección para síntomas como la agresividad. Entonces, cuando lo que tenemos que tratar es agresividad, vamos a usar antipsicóticos, y eso a veces a la familia la preocupa porque van a un prospecto, leen antipsicótico y dicen, pero ¿cómo me recomendaron esto? A veces a mí me pasa incluso con el pediatra mismo por ahí me llama por teléfono y me dice, pero vos le diste un antipsicótico a este chico, como si yo al darle un antipsicótico estuviese poniendo el rótulo de que estamos ante un síntoma psicótico, y esto no es así para nada. Los antipsicóticos son la medicación de primera elección para tratar otras cosas, sobre todo la agresividad, el desorden del pensamiento. El pensamiento desorganizado mejora con los antipsicóticos sin que estemos ante la presencia de una psicosis. Antipsicóticos hay de dos familias, que son los llamados típicos, los viejos, los que todos hemos usado durante muchos años, como el alopidol o la tioridazina o la trifloperacina, y los atípicos, que son los modernos, como la risperidona, la quetiapina, la ciprasidona, el aripiprazol. Bueno, la elección del antipsicótico va a estar en manos del profesional, y hay muchas razones para elegir uno en lugar de otro. A veces por los efectos adversos, a veces porque es más específico para la situación que se quiere yugular, o porque los antipsicóticos son más o menos sedantes, y eso también es una pauta para elegirlos. Por supuesto, los antidepresivos. También los antidepresivos no son exclusivamente para tratar depresiones. Los antidepresivos se pueden usar para tratar las depresiones, las distimias, pero también se pueden usar para tratar los trastornos obsesivos. Y antidepresivos también, a grandes rasgos, hay de dos familias: los serotonérgicos, la paroxetina, la sertralina. En realidad, para el uso en este grupo etario deberíamos usar solamente la fluoxetina y la sertralina, y después hay otros que se llaman duales, que se usan bastante menos. Por supuesto, los estimulantes, el metilfenidato para los chicos que tengan déficit de atención con hiperactividad. Los ansiolíticos, yo diría que con mucho son las medicaciones que más se usan. Y en los ansiolíticos quiero decirles dos palabras sobre las benzodiazepinas. A mí me parece que siempre que se pueda hay que tratar de no usar benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas, que son el diazepam, el lorazepam, el alprazolam, el clonazepam, los ribotril, alplax y todo esto que todo el mundo conoce y toma, lamentablemente, son medicaciones que tienen un potencial adictivo muy grande. Y un potencial adictivo no porque la persona tenga tendencia a hacerse adicta, sino porque son medicaciones que producen mucha dependencia física y mucha tolerancia. Esto quiere decir que uno empieza tomando 0,5 y le da un efecto, y al poco tiempo va a tener que tomar 1 miligramo, y al poco tiempo va a tener que tomar 2, porque cada vez va necesitando más dosis para producir el mismo efecto. Y esto también implica un potencial adictivo muy grande. Quiere decir que siempre que se pueda, no serían las benzodiazepinas el medicamento de primera elección para tratar la ansiedad. Para tratar la ansiedad, el medicamento de primera elección son los antidepresivos, excepto que hayan contraindicaciones para su uso. Una medicación que es muy útil es la buspirona. Es una medicación muy útil, pero tiene algunas contras, que es que hay que tomarla sí o sí 3 veces por día, porque tiene una vida media muy corta. Y que en realidad es efectiva en personas que no hayan tomado previamente benzodiazepinas. O sea que deberíamos encontrar un paciente virgen de tratamientos de benzodiazepinas. Actualmente la pregabalina. Para los trastornos del ritmo nictameral a veces nos vemos obligados a usar algún tipo de hipnótico.
Los hipnóticos son no benzodiazepínicos, o sea, esos inductores del sueño que duran muy poquito tiempo y lo único que hacen es actuar sobre el insomnio de conciliación, o sea, ese chico al cual le cuesta dormirse. Y, por supuesto, en algunos casos están indicados los estabilizadores del estado de ánimo. También, no son solo para estabilizar el ánimo, a veces son para estabilizar la conducta. A veces cuando ponemos un estabilizador del estado de ánimo, como podría ser el divalproato de sodio, el Valcote, en realidad no estamos diciendo con esto que este chico tiene trastornos del ánimo, sino que a veces tenemos que controlar la conducta, la agresividad. Entonces los estabilizadores del estado de ánimo también están dentro de las medicaciones más empleadas. Bueno, listo, terminamos.